¿Qué es el poder constituyente? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo nos afecta hoy en día? Vamos a descubrirlo en el presente video. Empecemos hablando sobre los antecedentes históricos del poder constituyente. Podemos encontrarlo en la obra El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, donde pues este pensador nos indicaba que pues, el ser humano se encontraba en una situación de esclavitud frente a los poderes que estaban constituidos en ese entonces, como por ejemplo la monarquía y la aristocracia. Y como sabemos, pues la monarquía es una forma de gobierno unipersonal, mientras que la aristocracia, estamos hablando de una minoría selecta, gobierna en ese sistema de gobierno. Y entonces, pues, lo que nosotros podemos encontrar en la obra de Contrato Social es que Rousseau habla acerca de que el ser humano ha nacido libre y sin embargo se encuentra entre cadenas. De hecho, esta es la frase con la que se abre la obra. Y entonces él trata de, a través de pensamientos o ideas ficticias, de buscar una forma que sea una forma de gobierno o de acción de una autoridad que sea compatible con la libertad del ser humano. Y además de eso, pues también con la igualdad que según él existe entre todos los seres humanos. Y para ello crea una figura en la cual los seres humanos realizan un contrato, un pacto, un acuerdo, mediante el cual ceden su persona y todo su poder individual o su fuerza, su capacidad, su libertad a un cuerpo colectivo que está conformado por cada uno de los seres humanos pertenecientes a la comunidad. Y entonces de esta manera, de alguna manera, todos quedan obligados para con los demás. Y por lo tanto, no existe ningún individuo que sufra un mayor gravamen que otro, puesto que todos se someten a las mismas condiciones, todos se obligan a lo mismo y también tienen los mismos derechos. Rousseau inclusive imaginaba a este cuerpo colectivo efectivamente como utilizando esta metáfora de un cuerpo que tiene pues cabeza, tronco y extremidades, y que por la tendencia natural a la autoconservación nunca iba a agredirse a sí mismo, por lo que cada uno de los miembros a priori se encontraban en una situación de seguridad y de paz mientras formaran parte de ese cuerpo. Y para formar parte de ese cuerpo, lo que tenían que hacer básicamente era respetar las leyes instituidas por ese mismo cuerpo. Entonces también podemos hablar de que para Rousseau la ley únicamente era legítima cuando emanaba de la voluntad general. ¿Y cómo se encontraba esta voluntad general o el interés común, el cual siempre él hace énfasis que se encuentra contrapuesto a los intereses particulares? Pues se lo encontraba a través de una práctica democrática directa, es decir, nos referimos al escenario en el cual los seres humanos pertenecientes a una comunidad se reúnen o se congregan en una especie de asamblea donde discuten los asuntos del Estado o los asuntos de interés público, y entonces de esta manera se toman las decisiones políticas y asimismo pues se crean las leyes. Y pues según Rousseau este era el único sistema compatible con la libertad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos. Y como bien dije al principio, significaba una fuerte crítica tanto a las formas de gobierno monárquica como aristocrática. Y ahora sí podemos, ya que hemos hecho este breve recorrido histórico, hablar sobre el poder constituyente en un sentido estrictamente jurídico. ¿Qué significa pues entonces el poder constituyente? Significa aquella capacidad o aquella facultad de formar un Estado, de constituir un Estado, de fundar un Estado eventualmente desde cero. Es decir, cómo se construye un Estado, cómo nace un Estado. Y dije eventualmente porque con esto nos estamos refiriendo a aquel poder constituyente fundacional, es decir, cuando se ejerce este poder por primera vez. Pero también existe otro tipo de poder constituyente que se denomina de simple organización, en el cual ya existe un Estado, pero se plantea dar un golpe de tipo revolucionario, en el sentido de que se pretende abolir ese viejo modelo de Estado o ese viejo modelo de organización política, sustituirlo por uno enteramente nuevo. Y pues, sin embargo, aquí sí vamos a encontrar que este poder, que el poder constituyente originario, se divide, pues, como expliqué, fundacional o de simple organización, que se predica de él, que es un poder que no tiene límites, que es un poder supremo, que no está sujeto a normas jurídicas preexistentes. Y pues, obvio, dado que si en el primer caso, si no existía nada antes, o si se pretende romper
totalmente con lo que antes existía, pues es lógico el entender de que este poder no tiene limitaciones de normas jurídicas positivas preexistentes. Pero sin embargo, en el caso del poder constituyente originario de simple organización, sí que va a tener un límite de algo que se conoce como el poder preconstituyente, y es que siempre existe pues una forma, un mecanismo de llamar al pueblo para que ejerza el poder constituyente originario de simple organización. Y esto de aquí es determinado, aunque parezca paradójico, por el poder constituido, ya que son ellos quienes ponen las condiciones, los requisitos bajo los cuales el pueblo puede efectivamente reunirse y a través del ejercicio del sufragio cambiar la constitución, que es precisamente el objeto que tiene el poder constituyente originario de simple organización. Por eso decía pues que se pretende romper con un orden anterior para edificar uno nuevo. En el caso ecuatoriano, el artículo 444 de la Constitución del 2008 dice que para que se pueda activar el poder constituyente originario de simple organización es necesario que previamente, a través de una consulta popular, se consulte, valga la redundancia, al pueblo si es que desea que se convoque a una asamblea constituyente, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, se hará una segunda elección para votar por quiénes van a ser los integrantes de esta asamblea constituyente. Y una vez que ya se ha hecho esto, ahí sí pues habrá un plazo para que esta asamblea constituyente elabore la nueva constitución y luego se la pondrá pues sobre la mesa al pueblo para que la acoja o para que la rechace. Pero como vemos aquí, nuevamente se puede ver cómo actúa el poder preconstituyente, en el sentido de que establece un procedimiento que se debe seguir para que se pueda activar el poder constituyente originario de simple organización, o el que tiene también se le puede conocer como el que tiene por objeto el cambiar la constitución. Otro tipo de poder constituyente es el derivado, y en la legislación ecuatoriana se prevén 3 vías para ejercerlo. La primera de ellas es el referéndum directo para reformar la Constitución, y en este tipo de referéndum tienen la iniciativa únicamente el presidente de la República o el 8% de los inscritos en el registro electoral. Y aquí existen ciertas limitaciones de tipo material que prevé la misma Constitución, que algunos tratadistas llaman cláusulas pétreas, que son en concreto 4. La primera de ellas es la prohibición de alterar la estructura fundamental de la Constitución. La segunda es la de alterar los elementos constitutivos del Estado. La tercera, la prohibición de restringir derechos constitucionales o garantías. Y la cuarta es vulnerar o alterar el procedimiento de reforma constitucional. Y en el caso de la reforma parcial con posterior referéndum ratificatorio, que vamos a explicar de inmediato, se eliminan las dos primeras cláusulas pétreas que he mencionado, es decir, la de alterar los elementos constitutivos del Estado o la estructura fundamental de la Constitución, y únicamente quedan las dos últimas, la referente a la restricción de derechos y garantías y de modificar el procedimiento de reforma de la Constitución. Y únicamente se lo puede modificar llamando a la Asamblea Constituyente, es decir, activando el poder constituyente originario, como expliqué hace pocos minutos. Entonces, una vez que ya hemos comprendido lo estrictamente jurídico, podemos hacer una pequeña reflexión al respecto. Y es que si bien Rousseau, su teoría, con mucho componente ideológico, decía que el pueblo es soberano, que la soberanía reside en el pueblo y que por tanto tiene la plena capacidad de autodeterminarse, y no puede haber nadie quien le imponga limitaciones alguna, nos damos cuenta que en realidad no es así, porque inclusive en el poder constituyente originario existen límites, como lo que mencionaba acerca del poder preconstituyente, es decir, que es la autoridad pública o el poder público constituido quien establece las condiciones mediante las cuales se podrá convocar al pueblo para cambiar la Constitución. Y además de eso, pues sabemos que la Constitución no se cambia ni se elabora mediante un procedimiento de democracia directa, como el que describía Rousseau, sino que se hace a través de la democracia representativa, que muchas veces de democracia tienen muy poquito, porque ¿quién conoce a las personas por las que vota en la papeleta? Y especialmente cuando se trata de órganos colegiados, como puede ser la Asamblea Nacional o la Asamblea Constituyente, pues nadie conoce, sino que simplemente a veces se deja guiar por las apariencias o por el candidato que canta más bonito, el que baila mejor, habla de forma más agradable, el que dice palabras que despiertan emociones en el electorado, pero ciertamente muy poco hay de voluntad popular en esta clase de procesos. Y recordemos que este tipo de ideologías empiezan a tener gran peso, gran importancia a partir de la modernidad, de la edad moderna, en sentido estricto, cuando
empieza pues un casi incesante proceso de secularización del mundo, en el cual la religión va apartándose cada vez más de la esfera pública y va pues reduciéndose cada vez más en una esfera únicamente de lo privado. Por lo tanto, ese conocimiento o esas creencias colectivas, ese conocimiento colectivo acerca del bien y el mal, acerca del destino de la humanidad, en última instancia, pues se pierde por completo. Y como el ser humano tiene dentro de sí un permanente deseo de entender cuáles son sus fines en este mundo y cuál es la conducta que debe observar, cuál es el siguiente paso después de este mundo, reemplaza a la religión con un dios extramundano por religiones políticas, que generalmente pues tienen dioses intramundanos, que pues no son otra cosa que quienes elaboran las ideologías y también quienes las ponen en práctica. Espero que esto lo llame a la reflexión y pues que también hayan podido comprender qué significa este concepto de poder constituyente que hoy en día escucha con tanta frecuencia. Muchas gracias, suscríbanse y denle like.